Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Hoy es martes 7 de septiembre de 2021 y es muy grato poder saludarle a usted y agradecerle una vez más por la oportunidad que me da de traer los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Estados Unidos rechaza el plan de reelección de Bukele en El Salvador. Preocupa la salud de 42 presos políticos en Venezuela. Ambas partes hablan de acuerdos parciales en diálogo de Venezuela en México. 350 derrames de petróleo en el Golfo México. 100 policías en cuarentena a causa del COVID-19 en Miami, Estados Unidos. Y hoy tendremos la conversación con la experta mexicana en migración y seguridad, la doctora Eunice Rendón, analizando lo que ha sido el anuncio del presidente López Obrador sobre una propuesta a Estados Unidos acerca de los migrantes en la frontera. Y el representante Darrell Issa, representante republicano de California, ha señalado que son más de 500 los estadounidenses que permanecen varados en Afganistán, una cifra que contradice las estimaciones proporcionadas por la Casa Blanca. En Estados Unidos, el secretario estadounidense de Estado Antony Blinken visita Qatar. Tendremos la información al respecto desde Washington, D.C. Entre tanto, en la agenda de Sofía Pisani, nos estará conversando acerca de lo que ha señalado el presidente Joe Biden sobre los documentos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Y por otra parte, el avance de la variante Delta del COVID-19 genera preocupación e impacta los niveles de aprobación de trabajo del presidente de Estados Unidos. Y una fuerte caída de las contrataciones en este país en el mes de agosto causan decepción. ¿Y escuchó usted las declaraciones del presentador de televisión Tucker Carlson acerca de el régimen totalitario de la China? Tendremos allí un análisis de lo que ha señalado. Es muy interesante porque hay algunos medios que, por supuesto, le cambian la tonalidad. Pero aquí vamos a analizar lo que dijo Tucker Carlson, de lo cual muchos medios están hablando, pero lo hacen con un tinte político. Todo esto lo tenemos aquí para usted en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Gracias, Juanjo Garone. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. ¿Qué es en realidad lo que señaló el presentador de televisión de Estados Unidos, Tucker Carlson, acerca de las políticas que ha tomado China sobre el uso de redes sociales y de juegos? De eso vamos a estar hablando acá en Noticiero Internacional, y la nota estará disponible para nuestro noticiero en Estados Unidos y para las radios a nivel mundial que llevan nuestro noticiero en su versión extendida. Usted lo podrá escuchar, este análisis, casi al término de Noticiero Internacional en los últimos 3 minutos. Entre tanto, les comento que la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jan Manes, dijo que Estados Unidos rechaza la sentencia del Constitucional salvadoreño con jueces impuestos por la Asamblea Legislativa de Nayib Bukele el 1 de mayo. Vamos con el desarrollo de la noticia. Y el gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 3 de septiembre por la Sala Constitucional salvadoreña de la Corte Suprema. Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución salvadoreña, que establece que la reelección inmediata no está permitida. Este fallo es el resultado directo de la decisión el primer día de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña de remover inconstitucionalmente a los magistrados en funciones de la Sala Constitucional y instalar reemplazos leales al órgano ejecutivo.
Esto demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso crítico en el poder ejecutivo. Un principio fundamental de la democracia son los tres poderes del gobierno, por lo que un debilitamiento de la independencia del poder judicial es muestra de una democracia en declive en El Salvador. Este declive de la democracia daña la relación bilateral de los Estados Unidos y El Salvador, y la relación que tenemos hace décadas y queremos mantener. Pero sin duda estamos en un momento importante donde necesitamos evaluar el camino adelante. Pasamos a Venezuela. 9 personas consideradas presos políticos han muerto en custodia del Estado desde el año 2015, según la ONG Foro Penal, que además advierte sobre el estado de salud de otros 42 reos. De los 9 encarcelados por motivos políticos que han muerto en prisión en Venezuela, 5 son atribuidos a complicaciones de salud, 1 a suicidio, 2 a torturas y 1 por intento de fuga, según la ONG Foro Penal. Defensores de derechos humanos advierten que en reiteradas ocasiones los detenidos claman por una atención médica que muchas veces llega tarde. Es algo, debo decir, macabro, terrible, que se mantenga una persona privada de libertad injustamente, sin proceso judicial, y se le dañe su integridad física. Y se permite que se siga dañando su integridad física. Y que se permita, como ha ocurrido, que las personas mueran en custodia. Foro Penal reclama que de los 262 presos políticos contabilizados actualmente, 42 tienen una condición crítica de salud, entre ellos el oficial Leonardo Carrillo, quien padece de hipertensión arterial y síndrome de colon irritable. No pudo siquiera salir de su celda, no se puede parar. Hace 2 meses, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista conformó una comisión para la reforma judicial destinada a revisar el hacinamiento en las cárceles y el retardo procesal. Nuestro Poder Judicial ha mejorado sustancialmente, pero no lo necesario como para que nuestro pueblo y el pueblo más necesitado pueda tener acceso a una justicia rápida, oportuna y además justa. A pesar de que oficialismo y oposición mantienen negociaciones en México para destrabar la crisis política en el país, defensores de derechos humanos alertan que los considerados presos políticos no están representados en esas conversaciones. Continuando con el tema de Venezuela, la expectativa en torno a los diálogos sobre Venezuela crece luego que los líderes de ambos equipos negociadores se refirieron a la posibilidad de lograr acuerdos parciales en esta etapa. Sere Mendoza nos trae el informe. Con la expectativa de acuerdos parciales, se llevó a cabo la última jornada del segundo encuentro en México entre los equipos negociadores del gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, cuyos líderes reiteraron su compromiso con la agenda establecida el mes pasado, sin dejar a un lado sus prioridades, explicó Gerardo Blade, líder negociador de la Plataforma Unitaria. Vinimos a trabajar y estamos trabajando para producirle acuerdos al país, acuerdos en materia de emergencia humanitaria, porque estamos enfrentando la peor crisis humanitaria que haya sufrido nuestro país en toda su historia republicana. El proceso de negociación mediado por el Reino de Noruega se ha llevado a cabo a puerta cerrada en las instalaciones del Hotel Sofitel, con sesiones cara a cara entre las delegaciones. Hemos venido trabajando principalmente en acuerdos parciales, sobre todo relacionados en la atención para el pueblo de Venezuela. Manifestó Jorge Rodríguez, jefe del equipo negociador del oficialismo, quien insiste en el levantamiento de las sanciones y en la descongelación de activos de Venezuela en el exterior, avance que no se dará sin garantías previas, explicó Blade. Es solo con el rescate de la institucionalidad democrática que vamos a poder resolver los inmensos problemas económicos que vive nuestra patria.
Mientras la negociación continúa para venezolanos en México como Molly de la Sota, hermana del militar detenido Luis Alberto de la Sota, el tiempo se agota para ayudar a los presos políticos y brindar soluciones concretas para los venezolanos en el país. Si ellos llegan y dicen que este diálogo es por derechos humanos, que deben de ser respetados, entonces verifique si realmente están cumpliendo. Y si no están cumpliendo, que exijan al gobierno de Maduro que cumpla con la liberación de los presos políticos. Eso es lo que yo quiero, que de verdad se nos tome en cuenta. Los venezolanos dentro y fuera de Venezuela ven con escepticismo este diálogo y sus posibles resultados. Sin embargo, tienen la esperanza de que este esfuerzo, apoyado por la comunidad internacional, pueda ser el primer paso en busca del restablecimiento del Estado de Derecho en el país sudamericano. En otro ámbito de la noticia, 350 derrames de petróleo en el Golfo México. La información con Alejandro Escalona. La Guardia Costera de Estados Unidos está investigando casi 350 informes de derrames de petróleo en y a lo largo del Golfo de México de Estados Unidos como consecuencia del huracán Ida. Los vientos de 240 kilómetros por hora de la tormenta causaron estragos en las plataformas de producción de petróleo en alta mar y en las plantas de procesamiento de gas y crudo en tierra. Alrededor del 88% de la producción de petróleo en alta mar de la región permanece cerrada y más de 100 plataformas desocupadas después de que la tormenta tocó tierra el 29 de agosto. La Guardia Costera ha estado realizando sobrevuelos frente a la costa de Luisiana en busca de derrames. Los vuelos han encontrado prueba de una nueva fuga en un pozo en alta mar. El productor de petróleo Talos Energy Incorporated, que contrató a buzos y un equipo de limpieza para responder a un derrame de petróleo en Bahía Marchand, dijo que la nueva fuga ocurrió debido al daño que los oleoductos sufrieron en la tormenta. El Departamento de Calidad Ambiental de Luisiana está trabajando con la Guardia Costera y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para exigir a las empresas responsables que procedan a limpiar los derrames. Continuamos en Estados Unidos. La gran cantidad de contagios y fallecimientos a causa del COVID-19 afectan de manera importante al sistema judicial de Miami y especialmente a su policía, la cual tiene actualmente a 100 de sus efectivos en cuarentena. Desde Miami nos informa Alonso Castillo. El número de policías que se contagian con COVID-19 sigue en aumento debido a las numerosas interacciones de los uniformados con los 2.700.000 residentes en su jurisdicción, dijo a La Voz de América el director del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, Freddy Ramírez. Tengo 100 oficiales en cuarentena y unos 56 son positivos. Nuestros oficiales están expuestos y sus familias también están en riesgo. El mes pasado, al menos 6 policías del sur de la Florida murieron a causa del COVID-19 y datos de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade indican que en agosto 33 empleados dieron positivo al virus. Ramírez informó que aproximadamente la mitad del personal policíaco está vacunado. La variante Delta ha sido mucho más contagiosa y ha afectado arduamente a nuestra fuerza laboral, mucho más de lo que lo hizo en su forma original. Alrededor de 3.000 efectivos integran el Departamento de Policía de Miami-Dade y desde que comenzó la pandemia, más de 1.000 han dado positivo. Está afectando a nuestra comunidad policial. Cuando interactuamos con el público, muchas de esas familias son positivas de COVID. El director subrayó que si bien es cierto que la vacunación es una elección personal, las consecuencias las padece la sociedad. Y lo que estamos viendo es que muchos de nuestros empleados enfermos no están vacunados. Los oficiales arriesgan su vida todos los días por disparos y muchas otras cosas, por lo que perder la vida a causa de un virus es trágico. Animo a todos a que se vacunen. Pasamos ahora a la conversación que hemos tenido con la experta mexicana en migración y seguridad, la doctora Eunice Rendón, quien analiza en los siguientes minutos el anuncio del presidente López Obrador sobre una propuesta a Estados Unidos acerca de los migrantes en la frontera. Recientemente vimos diversos videos, efectivamente, de agentes migratorios y elementos de la Guardia maltratando a grupos de migrantes, incluyendo, y esto creo que es muy importante, niños y mujeres. Y esto pues ha dado la vuelta mucho en redes. Incluso el Instituto de Migración suspendió a los señalados en uno de los hechos y dio parte al órgano interno de control para las investigaciones. Algo importante también
es que tanto el presidente López Obrador como el nuevo secretario de Gobernación minimizaron los hechos, ¿no? Y subrayaron como que no se han violado los derechos de los migrantes aquí y que lo ocurrido era un caso excepcional, como queriéndolo hacer más pequeño, ¿no? Y creo que no es excepcional. Finalmente, la brutalidad y abuso de la policía no es nuevo tampoco en México. Incluso muchos de estos agentes, personal de la Guardia, violado de alguna forma la ley nacional sobre el uso de la fuerza en su artículo 5. Muchos de los agredidos en la caravana son personas en movilidad que están huyendo de la pobreza extrema, de la violencia homicida y la amenaza de la muerte en sus países de origen, ¿no? Y otros más, una buena parte de los que hoy están ahí son de Haití, que bueno, sabemos ahí lo que sucedió en Haití hace un mes, mataron al presidente, ha sido caótico, y también otra parte de esta caravana a la que se agredió al inicio, pues son solicitantes de refugio, que dicho sea de paso, llevan más de un año en territorio mexicano, esperando que justo la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados resuelva sus peticiones de asilo o de refugio. En todo esto, ¿cuál es el papel de las instituciones mexicanas encargadas de estos temas? La Comar pues está rebasada, el presupuesto que se le asigna siempre no corresponde a su necesidad, mucho menos ahora. Para 2021 tiene 44 millones de pesos, 3 menos que en 2020, y esto equivale al 2.8 del presupuesto del Instituto Nacional de Migración, ¿no? En contraste, pues. Y luego también, si tú te fijas, de 2013 a 2021 se ha aumentado el número de solicitudes de refugio en un 5,884%. O sea, mientras que antes teníamos 7,000 solicitudes, pues cerramos 2019 con poco más de 70,000. Y lo que va de este año, que es muy preocupante, es que aunque no ha terminado el año, ya superamos esa cantidad de 70,000 con cerca de 77,600 solicitudes en esto que va de 2021. Pues probablemente vamos a cerrar con cerca de 100,000. Y también algo muy importante es que se han resuelto solo, de todas estas solicitudes que yo te decía, que se han hecho entre 2013 y 2021, solamente se han resuelto el 37% de ellas, ¿no? Y eso porque esos 2 primeros años, pues sí tenías más seguimiento. De estas hechas en los últimos años, con el COVID y todo, están mucho menos resueltas. Y pues militar las fronteras, pedir el libre tránsito de las personas, no va a ser una solución adecuada jamás. Hay que resolver el problema de fondo. Justo el presidente López Obrador ha insistido en varias ocasiones en que se debe atender las causas. Está bien lo que dice el presidente, ¿no? De ir a las causas. Yo estoy de acuerdo con él. Y las peticiones que ya le ha hecho reiteradamente Estados Unidos sobre que dé empleos temporales, tipo el programa paisano, ¿no? Para migrantes, tanto allá como en Canadá. Yo creo que está muy bien. Sin embargo, creo que ambas cosas tienen que ir de manera paralela con una política de atención a lo que está pasando hoy. Porque en lo que atienden las causas y en lo que logra convencer a Estados Unidos, pues los migrantes siguen viajando en familia y seguimos viendo estos abusos. Entonces sí es muy, muy importante que se tomen primero medidas sobre esto que ha pasado de abuso de la autoridad y por el otro lado más bien pues negociar con Estados Unidos y con Centroamérica una política pues más integral y más adaptada también a la realidad. No solo de las causas, repito, sino que pudiera Estados Unidos también otorgar los recursos en razón de toda la gente que nos está regresando por título 42, por deportación expedita y ahora con esta amenaza que hay que vuelve el programa de Permanece en México, ¿no? Que lo está mandatando su Corte Suprema. Vamos ahora a lo que es la situación de los ciudadanos estadounidenses que aún están en Afganistán. Le comento a usted que el representante Darrell Issa, representante republicano por California, cuya oficina ha estado trabajando para evacuar a los ciudadanos estadounidenses de Afganistán, acaba de señalar que es probable que unos 500 estadounidenses permanezcan varados en el país, una cifra que contradice las estimaciones proporcionadas por la Casa Blanca. A menos que continuemos y saquemos al resto de nuestros ciudadanos estadounidenses y a todos aquellos que de otro modo serían elegibles, no habremos hecho nada bien nuestro trabajo, señaló Issa a Associated Press, confirmando el número al incluir a los miembros de las familias de ciudadanos estadounidenses. Señaló que la cantidad de personas podrían llegar, escuche bien, a 1,000 estadounidenses varados en Afganistán. El representante Don Bacon, de Nebraska, agregó a la agencia de noticias que la administración del presidente Joe Biden necesita proporcionar el número total de los que quedan atrás en la inquieta nación del sur de Asia. El problema es que no incluye a familias. Por eso se están bajando los números.
Recordemos que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, señaló el domingo recién pasado a CNN que cree que alrededor de 100 estadounidenses permanecen dentro de Afganistán, mientras que el presidente Joe Biden dijo la semana pasada que quedaban entre 100 y 200 ciudadanos estadounidenses. El último vuelo de evacuación militar de Estados Unidos se llevó a cabo desde el aeropuerto de Kabul hace una semana, poniendo fin oficialmente a la participación estadounidense de 20 años en el país. Pero estos números, que son los números oficiales que ha dado la Casa Blanca, son completamente diferentes a lo que están dando representantes como Darren Issa y el representante Don Bacon. ¿Cuál es la situación real? Esperamos que el gobierno la aclare. Y le señalo entre tanto que el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, está de visita en Qatar en el inicio de una gira apenas días después de la salida definitiva de las fuerzas estadounidenses de Afganistán. La información con Héctor Contreras desde Washington, D.C. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se encuentra hoy en Qatar cumpliendo con su primer viaje después de que se completara la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán con la idea de construir un frente unido con aliados sacudidos por el caos. El secretario Blinken escribió el domingo en su cuenta de Twitter: emprendo viaje a Doha, Qatar y Ramstein, Alemania, donde tendré la oportunidad de agradecer personalmente a nuestros amigos cataríes y alemanes por el apoyo excepcional que han brindado para transitar de manera segura a ciudadanos estadounidenses, afganos y otros evacuados de Afganistán. Y pasamos ahora a este tema que les señalé allí en titulares para todos los noticieros que globalmente llevan nuestra edición extendida en nuestro noticiero en exclusiva para Estados Unidos, en la emisión de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó en realidad con las opiniones que vertió Tucker Carlson sobre China? Hemos leído y escuchado en otros medios que le han dado un color bastante político a esto, atacando al comentarista y presentador del show Tucker Carlson Tonight, quien en la víspera del 1 de septiembre hizo algo bastante inesperado. Habló amablemente sobre el régimen totalitario de la China porque habían hecho algo virtuoso. Pues bien, quiero dedicar estos últimos minutos acá en Noticiero Internacional a compartirles un artículo, un ensayo muy bien realizado por John McGillion, quien es investigador y ensayista, y su trabajo ha sido publicado en muy altos niveles de publicaciones como New York Post, Sydney Morning Herald, The American Conservative, National Review, The Public Discourse y otros medios que son bastante respetables tanto por sus lectores como por nosotros los periodistas. También es columnista él de Cointelegraph y me he dado el trabajo de sacar bastante parte de su escrito, analizando la opinión de Tucker Carlson, porque me parece que es digno de compartirse con nuestro público de habla hispana. Recordemos lo que pasó el 1 de septiembre, en donde Tucker Carlson, en su programa Tucker Carlson Tonight, hizo lo inesperado, lo que le acabo de señalar, habló amablemente de la China y puntualmente al discutir la reciente represión del Partido Comunista Chino sobre la cultura de las celebridades. Ustedes lo han leído en algunos medios, lo han visto en televisión también. Carlson se preguntó si el gobierno de Estados Unidos podría hacer lo mismo alguna vez. Y esto, por supuesto, que no le cayó en gracia a mucha gente. Sabemos que no lo va a hacer el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, según un artículo publicado por la Universidad de Cardiff de Reino Unido, la cultura de las celebridades tienden a hacer más daño que bien. Y esto entonces nos impulsa a nosotros a hacer un análisis más profundo y a encontrar razón en lo que señala el señor Carlson. Los autores discuten las formas en que una serie de personas influyentes promueven los suplementos de pérdida de peso de riesgo. También discuten las formas en que las acciones de las celebridades resultan en la adopción de hábitos peligrosos. Tenemos, por ejemplo, los artistas de hip hop. A menudo glamorizan el uso de drogas, el abuso del alcohol y la violencia en su música. Esto da como resultado la normalización del mal comportamiento y de los malos hábitos. Es innegable que las celebridades estadounidenses, más específicamente las personas influyentes estadounidenses, ejercen un poder bastante fuerte, sobre todo entre los jóvenes.
Otro problema con la cultura de las celebridades, advierten los autores, es que millones de personas se han sumergido en ella. La idolatría y la adoración literal de ciertas celebridades viene con una serie de problemas que incluyen ansiedad, problemas de imagen corporal y problemas de salud mental. Ahora bien, el hecho de que Carlson destacara los peligros de la cultura de las celebridades no lo convierte en un apologista de China, al contrario, lo convierte en un comentarista bien informado. Además, el presentador habló sobre la reciente represión del régimen chino contra los videojuegos. A partir de ahora, fíjese usted que en China continental los niños menores de 18 años solo podrán jugar 3 horas por semana. ¿Debería introducirse esas mismas medidas en los Estados Unidos? Usted decide. Pero como lo ha señalado la psicóloga Elizabeth Harney, la adicción a los videojuegos es un problema muy real. Técnicamente conocido como trastorno del juego, la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una enfermedad que implica el uso compulsivo de videojuegos. Al igual que otras formas más conocidas de adicción, el trastorno de los juegos tiene un impacto profundamente negativo en la vida de un individuo. Los padres estadounidenses están preocupados y es comprensible. El año pasado, los investigadores encuestaron a 1.000 padres. El 86% de los encuestados consideró que sus hijos pasaban demasiado tiempo jugando, a medida que los juegos en línea, multijugador masivo, MMO, y los juegos de rol, RPG, así como los juegos de una combinación de los dos, se vuelven más populares. Deberíamos entonces esperar que más padres expresen sus preocupaciones. Los videojuegos no son dañinos en sí mismos, pero el consumo excesivo, por supuesto que lo es. Aunque los juegos tienen algunos beneficios para, digamos, los que no se sienten socialmente cómodos, por supuesto que vienen a ser estos juegos un pobre sustituto de las interacciones reales cara a cara, y el juego está íntimamente relacionado con el aislamiento social. No es sorprendente que la falta de conexiones sociales en la vida real sea perjudicial para la salud. Existen vínculos íntimos entre el aislamiento social y la obesidad y la presión arterial alta, por ejemplo. Aún más preocupante, el aislamiento social afecta directamente a las personas a nivel neurológico. Los estudios están demostrando que las personas propensas a largos periodos de aislamiento social tienen cerebros que parecen bastante a los de pacientes que sufren Alzheimer. La obsesión ahora en los Estados Unidos por los juegos es un problema que existe mucho antes del COVID-19. Ahora, la pandemia, por supuesto, que ha empeorado este problema. Una vez más, Carlson, presentador de televisión, actuando como un comentarista bien informado, tuvo razón al abordar este problema tan real. Además, el segmento de Carlson era menos favorable a China de lo que algunos autores quisieron hacernos creer, y que lo sacan en otro programa de televisión que sabemos, o programas de radio, o escritos en periódicos que sabemos que tienen una clara tendencia política. Algo de contexto. Lo que a menudo falta en los artículos periodísticos de hoy es muy necesario. Contexto. De todos los comentaristas políticos de la corriente principal, ¿quién ha criticado más abiertamente al régimen chino que Carlson? Muy pocos, si es que hay alguno. Todo lo que hizo Carlson fue simplemente señalar que el gobierno de los Estados Unidos podía y debía hacer más para proteger a sus propios ciudadanos. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó a uno de los líderes políticos de Estados Unidos mencionar los videojuegos, la especulación del mercado inmobiliario o el culto a las celebridades como un problema? Una vez más, es una pregunta perfectamente legítima para hacer. Ahora, con respecto a las opiniones de Carlson, también es importante señalar que no necesariamente estaba elogiando al régimen chino. Elogiaba la idea de tomar medidas enérgicas contra las prácticas nocivas que representan un peligro para la sociedad. Las nuevas políticas no hacen que sea menos un régimen despótico. Este hecho no se le escapa al señor Carlson. En los Estados Unidos, con los precios de las viviendas en alza y un número creciente de adolescentes que intentan quitarse la vida, quizás más comentaristas estadounidenses deberían estar haciendo las preguntas que Tucker Carlson está dispuesto a hacer. Llegamos así al término de Noticiero Internacional en su versión de hoy martes 7 de septiembre del 2021. Nos volvemos a juntar mañana acá, en este mismo punto de encuentro, en una producción de la WTMBN. Y por supuesto,
Nuestro agradecimiento de Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para que a usted siempre le demos información de primera mano. A nombre de todo el equipo que hace posible esta producción y al nombre del mío personal, le deseo un maravilloso día. Por favor, cuídese mucho.